Están escuchando Espacio Persa. Acompáñame en una caravana hacia la sabiduría milenaria de la iranología. Sígueme hasta la corte o las ermitas. Por los bazares y jardines. En los desiertos y el mar. Por la serranía y las planicies fluviales. Entre grandes ciudades y parques. Para escuchar historias increíbles sobre la cultura persa. Historias de reyes, profetas, poetas, guerreros y místicos. Todo lo que necesitas saber de los persas lo encontrarás en este espacio con Xavier Muñoz. Sigue nuestras noticias en Facebook, YouTube e iVoox. Les esperamos para el té. Un saludo a todos. Saludos a todos, queridos amigos, queridos súbditos del Imperio Persa. Un fuerte abrazo para todos desde la costa de Barcelona, para todo nuestro público oyente de habla hispana a través del mundo. El asunto de hoy es un asunto global y nos hemos reunido hoy en la Padana de la sabiduría persa. He hecho un llamamiento a todos los funcionarios, a todos los sátrapas, para que puedan convalecer y presenciarse en esta audiencia, donde, más que hablar sobre un tema en profundidad, lo que me gustaría es resolver dos acertijos, dos enigmas. Voy a tratar de ser lo más brevemente posible, pero bueno, ya sabéis que siempre me enrollo como una persiana, porque estamos en espacio persa y los asuntos persas son de mucha profundidad, como ya ustedes ya saben, y si además estamos hablando de un personaje mundialmente conocido, un gran maestro espiritual que ha trascendido culturas, como es en el caso de hoy de Rumi, que vamos a hablar de Rumi, pero no va a ser una biografía extensa y profunda, porque eso ya lo haremos otro día. Lo que sí quiero es resolver dos temas, ya que hoy mi corazón está ardiendo y al mismo tiempo está inquieto, estoy un poco en este lamento de que todavía, en pleno siglo XXI, que estamos ya casi en el umbral del primer tercio del siglo XXI, y todavía nuestro querido público occidental, incluso oriental, todavía no tenga muy claro cuál es el origen. ¿Cuál es el origen de Rumi? ¿De dónde viene Rumi? Vamos a hablar de dónde viene Rumi, dónde nació. Ese será el primer tema. Y el segundo tema, hablaremos de qué fue lo que le salvó a Rumi de la horca, de que no lo ejecutaran, por todo lo que se estaba moviendo en Asia Menor a través de su energía, de su expresividad, de su arte, de sus revelaciones. Porque en aquella época lo tenían claro.
dónde acababan estos pensadores, ¿eh? Era un pensamiento herético, era una cosa que no duraba nada. Vamos a hablar de estos dos temas, porque es una blasfemia que no se tenga claro hoy en día todavía datos esenciales de Maulana, de Maulana Rumi, nuestro señor Rumi. Y ya de entrada, pues, ya pido disculpas, que me disculpe Dios si cometo algún error. Esto está hecho desde el corazón, no hay guión, simplemente tenemos dos planteamientos que quiero resolver hoy, aquí, ahora. Quiero dejarlo muy claro. Disculpadme si pensáis que esto es una tertulia, que esto es una charla de bar o bueno, pensad lo que queráis. Esto está hecho desde el corazón y vamos allá. Vamos a resolver esta incógnita de uno de los grandes artistas y maestros espirituales que ha existido en la historia de la humanidad. Así que vamos a hablar, sin más, de dónde viene Rumi. La respuesta os va a dejar alucinados. Os va a dejar alucinados. Porque existe un conflicto. Existe un conflicto. A día de hoy, todos quieren adueñarse de Rumi. Todos quieren adueñarse de su legado, de su nacionalidad. Esto ya ocurría cuando estaba con vida. Ya sucedía que la gente le necesitaba. ¿Por qué le necesitaban? Insisto, no vamos a hacer una biografía completa, pero sí que vamos a explicar que Rumi nació en el seno de una familia que eran eruditos, eran maestros, tanto en teología como en misticismo, espiritualidad, islam. En aquella época, Balj, una ciudad que se encuentra actualmente en el estado de Afganistán, pero es que en aquella época Afganistán no existía. Entonces lo que pasa es que los afganos dicen que Rumi es suyo, y también lo dicen los turcos, porque está enterrado Rumi en Konya, en el corazón de la Anatolia, ¿no? En la Turquía, en las profundidades de Turquía. Y cómo no, como ya sabemos, Rumi hablaba persa. Entonces, claro, Rumi era afgano, era persa, era turco, era o asiático. ¿A dónde queda? ¿A dónde queda esto? ¿De dónde era Rumi? ¿De dónde era Rumi? Vamos a responder al final este tema, porque primero quiero dejar claro que si no has escuchado el programa que tengo hablando de qué es Persia, te lo quiero recomendar, que le eches una escucha, porque ahí vamos a entender mejor lo que es el término geográfico persa y luego el término de la área, de la influencia, de todo lo que había llegado a influenciar Persia, como lengua franca que se hablaba en las cortes desde Estambul hasta Delhi. No es de extrañar que Rumi, sin ser puramente un persa, sin ser puramente un iraní, hablara persa por lengua materna, porque era la lengua que se hablaba por excelencia, la lengua refinada, la lengua culta. Pero es que Rumi también se había criado en ese universo persa, se había criado en ese espacio donde la forma para entender el mundo era persa. Había bebido de los maestros persas, Al-Ghazali, había bebido de Ferdusí, grandes poetas, grandes sabios. Por lo tanto, el mundo cultural hacia donde se crió Maulana había sido un área persa, pero la obra de Rumi, que es el Masnaví, ese océano que es infinito, es una obra literaria que está dirigida para toda la humanidad. No solamente está dirigido para los persas, o para los turcomanos, o para los indios. Está dirigido para toda la humanidad. Son estas obras que crean grandes artistas, ya viene a ser un cuadro, una reproducción musical. Por ejemplo, el Cóndor pasa, que es esa canción peruana tan famosa que ha ganado premios mundiales. Ya se ha considerado ya que es una canción que define ya a toda la humanidad. Entonces, los grandes artistas es lo que tienen, que crean grandes obras. Y con estas grandes obras se identifica toda la humanidad, venga de donde venga, del color de la piel que tengan.
Esto es muy importante entenderlo. Rumi no solo se dirigía a los musulmanes. De hecho, hay cuentos donde habla de cristianos, habla de judíos. Se refiere a toda esa tradición abrahámica, pero también hay atisbos sobre meditación budista o sobre la meditación de los yogis de la India. Entonces, todo esto, lo que nos dice Rumi en su océano ilimitado del Masnaví, es que Rumi era un ser humano integrado al 100%. Era un ser completo. Era un ser en el camino de la autoperfección y del autoconocimiento. Todo esto es trascendental para saber, hoy por hoy, la nación turca, la nación de Irán, la nación afgana, incluso Tayikistán, que hablan persa, dicen, no, es que en aquella época la zona de Balj era tayika. Pero la cosa queda en hoy por hoy. ¿De dónde podríamos decir que es Rumi geográficamente? Como está la cosa hoy en día, tanta división política, tanto nacionalismo. No olvidemos que el nacionalismo es una plaga. El nacionalismo es algo que separa, es una barrera, y ya lo dice Rumi precisamente. Lo dice Rumi. El nacionalismo levanta barreras entre los seres humanos, levanta países, levanta fronteras. Es un veneno. Entonces, aparte de que como está enterrado en Konya, porque en aquella época el señor Rumi, cuando nació, en plena Edad Media, siglo XIII, ustedes y yo no sabemos lo que es vivir esa época. Ni lo vamos a saber, me parece que nunca. ¿Qué es vivir en la Edad Media? ¿Se lo han planteado? ¿Lo han meditado? Una época de inseguridades, de pestes, de virus, de guerras, de hambruna, de como pensaras un poco diferente, te colgaban. Era una época muy, muy, muy difícil para vivir. Y sin más, la propia familia de Rumi tuvo que exiliarse de donde vivían, porque precisamente coincidía con las huestes de Genghis Khan, con las huestes de los mongoles, que estaban arrasando toda Asia, la estaban formateando totalmente, y estaban entrando por lo que hoy es Afganistán. Y esa gente eran paganos entonces, no perdonaban, esclavizaban, si eras útil, si no, fuera. Entonces, hoy sería un refugiado. Rumi hoy sería un refugiado, como los refugiados sirios, los rohingyas, los refugiados de Myanmar, musulmanes que les persiguen, los budistas. Un refugiado. Y tuvo que cruzar todo Irán, cruzó toda la Persia medieval, hasta establecerse en el reino de los selyúcidas turcos. En aquella época pues ya estaba un poco fragmentado. La Edad Media ya sabéis que no existía tampoco una unidad así muy extensa, sino que estaban dominados entre señores de la guerra que se juntaban y creaban un imperio, pero cada señor, cada atabek o cada khan pues tenía su señorío, tenía sus tierras feudales y bueno, Rumi tuvo la suerte de que finalmente pudo establecerse en Konya, donde le recibieron bien, y allí pues es donde continuó estudiando y ejercitando su carrera, que era la de teólogo, y aconsejando pues a todo el público que llegaba ahí. Y entonces se ganó el cariño, se ganó el afecto de toda la provincia, de toda esa gente que además venían a visitarle príncipes, venían a visitarle algunos sultanes, visires, buscaban su apoyo, buscaban su consejo. Entonces así fue como Rumi acabó en Konya. Pero eso no quiere decir de que fuese turco o que fuese otomano, porque en aquella época de hecho es que los otomanos todavía no estaban en la Anatolia de Konya, sino que probablemente se estaban estableciendo por Bitinia.
Por lo tanto, la realidad geográfica que se transformaba de la noche a la mañana por las guerras, por las conquistas, la llegada de los bárbaros, era una cosa que se modificaba constantemente. Y detrás de todo esto tenemos el serio planteamiento del arrebato, el arrebato nacionalista que tienen todas las naciones actuales que se quieren apoderar del maestro espiritual, del gran místico y gran artista Rumi, diciendo que es solamente y exclusivamente de ellos. Ya lo quieren empaquetar en una caja y lo quieren vender o lo quieren patrocinar como si fuera un producto, cuando su obra es universal. Entonces, yo he estado muchos años defendiendo que Rumi era persa. Decía que Rumi era persa, ¿no? Hasta que hice ese programa donde explicaba qué era realmente Persia, la provincia iraní de Fars. Eso realmente es Persia. Ya si nos vamos a Hamadán, pues eso ya no sabría hasta qué punto eso ya es Persia o no. Actualmente lo es, pero hubo una época en la que eso no lo era, porque estaban los medos. Por lo tanto, decir si Rumi era turco, era persa, era afgano, a día de hoy, que ya sus átomos están esparcidos por toda la tierra, donde de sus huesos ya no ha quedado ni el polvo, ¿me pueden ustedes explicar de dónde es Rumi? A día de hoy, ¿en qué marco nacionalista cabe empaquetar al pobre Rumi? Una obra que es universal. ¿Me lo pueden ustedes explicar? Pues voy a responder a esta pregunta, que como digo, os va a dejar alucinados. ¿De dónde es Rumi? Hoy por hoy. La respuesta: del mundo. Rumi es un ciudadano del mundo, Rumi es del universo. Rumi es un ser humano, ni era persa, ni era afgano, ni era turco, ni era... Nació en Balje hace un montón de siglos, pero hoy por hoy la memoria, la conciencia, esa inmortalidad de la que nos habla en su fabulosa poesía, que se titula Entierro, ya lo deja claro. Y os lo voy a leer, porque hombre, que menos que leeros algo de Rumi, ya que estamos hablando, y es una poesía brutal, son unos versos brutales, os lo digo. Se titula Entierro, y lo he sacado de la mística sufí de los poetas persas, J. García Font. Vamos allá, dice así: cuando mi féretro pase ante ti, el día de mi entierro, no creas que el mundo haya retenido mi corazón. No llores por mí, no grites, a eso queda reducido, porque eso te lo inspira el demonio. No digas, ¡qué desgracia!, porque eso es fruto de la ignorancia. Al ver el cortejo, no digas, para él todo terminó, porque será el momento del encuentro. Le hallaré, estaré unido a él, al depositarme en la tumba. No te despidas de mí, sueña, entonces, en mi próximo despertar. ¿Acaso nos ocultan la luna y el sol? Sabes bien que habrá crepúsculo cuando el día sale. Recuerda que tras el crepúsculo otro día aguarda. La tumba nos libera. Te parece una cárcel, pero ten en cuenta que el suelo solo produce cuando depositas la semilla. ¿No ocurre lo mismo con esa simiente que es el hombre? En espera del más allá, guarda silencio, porque has de gritar de felicidad ante la inmensidad. En esta esperanzada composición de Rumi acerca de la vida en el más allá, se recogen las más antiguas ideas sobre la inmortalidad, procedentes de los misterios de la siembra y de los ciclos celestiales. La muerte como liberación y la fusión con la divinidad constituye el eco de remotísimas afirmaciones sapienciales. Rumi aconseja a su imaginario acompañante que guarde silencio para revelarle que habrá que gritar de gozo cuando se halla ante la inmensidad. Este conjunto de versos conmovedores no pretenden convertirse en argumentos demostrativos, sino que invitan a experimentar la confianza en el destino que aguarda al ser humano tras el velo. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece lo que dice Rumi sobre la muerte, sobre el entierro? Que eso es un simple cortejo que hacemos para satisfacernos
en estos disfraces en los que estamos ahora, pero que en el más allá no vamos a ir vestidos, ni de faraones ni de sultanes. Vamos a estar desnudos, totalmente, porque es el alma, es el espíritu lo que se va arriba, no es el cuerpo. Entonces, como bien indica, no grites, a eso queda reducido, porque eso te lo inspira el demonio. Y del mismo modo que se está reclamando la identidad de Rumí en una simple nacionalidad, ya sea turca, iraní o persa, afgana, Tayikistán, Kazajstán, eso también es obra del demonio. Porque quieren simplificar esa identidad que es universal. Es que el Rumí ahora es todo. Ahora Rumí está en su forma completa. Aunque no esté vivo físicamente, está en el astral. Y acompaña a los viajeros y al peregrino. Mirad, yo he oído historias alucinantes sobre su tumba. Cuando han visitado la tumba de Rumí, por alguna razón, aunque el sitio es simbólico, más que otra cosa, no podemos negar de que hay una energía en donde está enterrado. Yo todavía no he tenido la oportunidad de poder visitar su tumba. Espero que pueda. Que viva lo suficiente como para poder verlo y experimentar si realmente esto es cierto o no. Pero lo que he oído de diversos testimonios es que en la tumba de Rumí sientes una energía que te embriaga, sientes una especie de liberación. No hablo por mí porque yo no he estado, sino de lo que me han contado. Que te pones a llorar, que es emocionante, que sientes algo impresionante, ¿no? Y esto, pues claro, viniendo de la tradición cristiana, desde el ego te sorprendes. Dices, ¿cómo puede ser que esta persona me haga sentir esto? Que sin ser musulmanas, sin ser sufíes, sin entender nada de la vida de Rumí o de su gran obra, el Masnaví, ¿cómo puede ser de que visitando su tumba se conmuevan? Les conmueva visitar eso, ¿no? Porque hay tanta belleza y efectivamente es la energía. Pero en este caso, yo no sabría decir si es la energía de Rumí la que está ahí o si es la energía de toda la gente que va ahí pensando en él y que van depositando sus condolencias o sus sensaciones, porque estamos hablando que casi es un peregrinaje, ¿no? Ahí van artistas, van gente que trabaja en el campo, ahí se juntan gente de todo tipo, ¿no? Y todos van ahí como a reunirse por la gran obra que ha contribuido Rumí a la humanidad. Y esta es la sensación que nos motiva y que nos impulsa a seguir viviendo. Y a estas personas que les sorprende que visiten la tumba de Rumí y que les conmocione, sin sentir el Islam o incluso tener una cierta aversión hacia la propia religión islámica, siempre les voy a contestar que esa sensación que han tenido, aparte de que así es una sensación muy normal, es una sensación que si tienes un camino espiritual, sea cual sea, es lógico que sientas algo así, una sensación bonita, una sensación benigna, de conmoción, incluso compañías de ángeles, buena vibración. Es absolutamente normal que sientas esto, porque Rumí es un ser humano que hoy por hoy está en el umbral, estaba en el umbral cuando estaba vivo, pero es que ahora ya ha cruzado el umbral de la universalidad y ahora Rumí está ahí arriba con Dios y con todos los santos y con todos los profetas de su época que han bajado a este mundo a iluminarnos y que han bajado a este mundo a renovarnos las fuerzas, a explicarnos 1001 veces las mismas historias pero con palabras cambiadas, con registro cambiado. Y ahí está el tema de por qué conmociona y conmueve tanto una vida como la de Rumí sin ser musulmán. La respuesta la tenemos aquí. Bien, aquí tenemos la respuesta a uno de los acertijos de Rumí que nos ha llevado 20 minutos aproximadamente. Hemos hablado de los orígenes de Rumí para no caer más para las trampas del demonio, para las trampas de la ignorancia, de la ceguera. ¿De dónde es Rumí? Como ya os he dicho, en mi opinión,
es del mundo. Y vamos a dejar hasta aquí el tema. Os espero en el próximo programa, donde vamos a seguir hablando de Rumi en una segunda parte, resolviendo su segundo acertijo, donde vamos a hablar de cómo pudo salvarse o qué fue lo que salvó a Rumi de su ejecución, de la horca. ¿Qué fue lo que le salvó? Porque lo que estaba diciendo, lo que escribía en su poesía, la sama, las danzas de los derviches que cantaba, todo esto iba en contra de las autoridades y se ganaba la enemistad de todas las autoridades, en este caso, pues digamos, eclesiásticas. Por lo tanto, cualquier persona que en su época hubiese dicho eso, lo hubieran quemado, o lo hubiesen ahorcado, o lo hubiesen crucificado. ¿Qué fue lo que salvó a Rumi de esta condena? Vamos a hablarlo en el próximo programa, os espero ahí y os quiero mandar a todos un saludo muy grande desde Espacio Persa, la costa de Barcelona. Déjame un comentario, suscríbete si te ha gustado el tema y sabes de que vamos a seguir hablando de estos temas. Así que, queridos amigos, nos vemos en el próximo programa. Hasta pronto.